날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히
Buenos días, hermanos. Dios nos permite un día más para poder escuchar su palabra. Un día más donde podemos recibir, ¿no?, el alimento del Espíritu para poder avanzar, para poder seguir adelante. Ese alimento tan necesario que nos es para poder seguir. Solamente por Jesucristo podemos hallar este alimento. El alimento que nos da paz, nos da serenidad y nos da calma en medio de la tormenta. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 444. Himno 444, comprado por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy.
Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Hemos sido comprados por su sangre, ¿no? Derramada en el Calvario. Él derramó hasta la última gota de su sangre para darnos la libertad y la vida eterna. Solamente debemos creer en su sacrificio, el cual hizo por nosotros, muriendo así por nuestros pecados y dándonos la salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 284. Himno 284. La historia de Cristo diremos. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantar. Un trono alegre tendremos de Cristo en Navidad, de Cristo en Navidad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su amor, que Dios dio a su Hijo, diremos, y hallamos en el favor.
en el favor, nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación. Por Él al Señor dirigimos con fe toda oración, con fe toda oración. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Jesucristo vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Solo por Él podemos llegar hacia el Padre, solo por su sacrificio, el cual hizo en la cruz. Así, de esta manera también saludamos a los hermanos que nos escuchan mediante las redes sociales, y también animarlos a que puedan venir aquí al culto y ser parte, ¿no? Y estar unidos los hermanos, reunidos, y así poder escuchar la palabra del Señor. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 275. Himno 275, lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y ese amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, ese gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas
que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Dios nos ha permitido a su Hijo Jesucristo y también nos ha dado un mandato, ¿no? El ir y compartir el Evangelio hacia todas las naciones, hasta los confines del universo. Realmente Dios quiere que este Evangelio sea compartido entre todos nosotros y que también así todos podamos recibir la salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 458. Himno 458, junto a la cruz. Junto a la cruz murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y paz, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, cual puro cristal. Fue apagada por Cristo mi sed, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz del Señor, allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Sí, hoy a la mañana me desperté y le dije, ¿alguien quiere ir a adorar a Dios? Le dije. Y me dijo que solo 2 van a venir conmigo.
como somos 6, entonces 3 se quedaron, ¿no? Dice que va a adorar al diablo, dice. No sé, pero así, yo creo que Dios primer lugar, ¿verdad? Por eso ustedes son benditos porque llegaron ya. Otros recién están viniendo también. Sí, esta mañana, hermanos, el hermano Henry va a orar para el culto de hoy. Sí, pase, hermano. Sí, hermanos, podemos inclinar nuestro rostro, por favor. Señor, gracias por este tiempo que usted nos permite para poder escuchar la palabra, Señor. Permita que su palabra pueda entrar en nuestros corazones y así su palabra pueda trabajar en nosotros. Así avanzando en el Evangelio, realmente usted pueda mover nuestros corazones para poder predicar, Señor. Háganos un instrumento para llevar este Evangelio hacia las naciones, recibiendo de los siervos su palabra, Señor, la palabra la cual usted permitió para nosotros, para darnos la salvación, para darnos la vida eterna, porque por su sangre nosotros hemos sido justificados, hemos sido santificados y hemos sido perfectos, Señor. Solamente por su amor, por su gracia, la cual usted nos ha permitido, por su amor verdadero, el cual tiene hacia nosotros, nos ha dado la salvación. Esta salvación tan hermosa que usted nos ha dado, Señor, debe ser transmitida hacia los confines del universo. Señor, gracias por esa iglesia, la cual usted nos ha permitido, en la cual se transmite la verdadera salvación, Señor. Gracias por sus siervos y por cada uno de los hermanos que están aquí. Y permítanos transmitir y llevar este Evangelio. Háganos como un canal para llevar estas buenas nuevas hacia las personas que lo necesitan. Señor, se lo agradecemos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermano, gracias. Dios nos permite, ¿no?, un día más para adorar y glorificar su nombre. Entonces, a continuación vamos a escuchar testimonio de la hermana Marta Villa, cómo ella está llevando la vida de creencia sobre este tema, nos va a compartir su testimonio. Sí, hermana, pase adelante, por favor. Buenos días, pastor. Buenos días, misionera. Buenos días, hermanas y hermanos. Quiero agradecer a Dios por permitirme la vida, ¿no? Y realmente no cada día yo como doy gracias a Dios porque me permite despertar con bien, ¿no? Y de verdad no solamente, muchas veces, ¿no? Depende de mi corazón, que yo creo o no creo, ¿no? Cómo Dios me habla a mi corazón, según eso Dios me dirige, ¿no? Y también yo puedo hallar la gracia, ¿no? Durante estos años que Dios me ha permitido la vida, desde que me encontró, me cuida muy bien. ¿A ustedes no les cuida, hermanos? ¿Sí? Sí, Dios es muy misericordioso para cuidar nuestras vidas, ¿no? Cada cosa que tú pides nos da, ¿sí? Yo podía experimentar en este tiempo, durante estos años que por causa de mi corazón muchas veces sufría, porque recibiendo la palabra ponía mi punto de vista, ¿sí? Por eso sufría, ¿no? Por eso pensamiento viene, sufrimiento viene también, llega. Pero pasando estos tiempos, de verdad recibes y crees la palabra y lo pides, Dios te escucha. Dios es muy precioso. En mi vida me ha sucedido tan grande gracia, ¿no? Yo no merecía, pero aún, ¿no? Esta carne, ¿no? A veces se levanta, pero sin la palabra, ¿qué sería, hermanos? ¿No? Si Dios no me daría los siervos, ¿no? Su iglesia, ¿no? Su palabra,
de verdad, ¿no? Sería una cosa perdida, ¿no? Por eso yo puedo agradecer en esta mañana. Realmente Dios en este tiempo en nosotros, en cada uno de nosotros quiere como trabajar, ¿no? Yo puedo recordar en este tiempo, ¿no? Cómo desde que aquel día que recibí yo la salvación, ¿no? Por una situación, Dios me hizo llegar, tanto me habría amado, digo yo, ¿no? Me hizo llegar a una dificultad grande a través de mi esposo, que ahora ya falleció, ¿no? Y por eso, a causa de Dios me buscó a mí para ponerme en la iglesia, para que yo pueda escuchar la palabra y para que Él me pueda cuidar mi vida, ¿no? Para que yo viva, ¿no? Segura en este mundo. Y por eso yo puedo agradecer, mucho agradecimiento tengo, ¿no? Cada cosa que pasaba, ¿no? Hermanos, yo puedo recordar, ¿no? Muchos recuerdos tengo. Yo tengo 5 hijos, hermanas, para los que no me conocen, ¿no? De verdad no puedo como agradecer a Dios. Aquel tiempo Dios me encontró con mis 5 hijos, ¿no? Con mi esposo en silla de ruedas. Después de eso, Dios trabajó. He visto la obra de Dios, hermanos, ¿no? Y puedo como recordar en este tiempo, ¿no? Como Dios me daba la gracia de pagar mi deuda, ¿no? Aquel tiempo yo tenía como, mis hijos eran chiquititos, ¿no? Y después mi deuda era, aquel tiempo era $100, era como 1,000 bolivianos, 1,100 era, ¿no? Esa vez Dios me buscó a mí con esa deuda. Pero como Dios nunca me ha dejado, Dios hizo, ¿no? Que pagase esa deuda. Dios hizo que tenga mi necesidad, ¿no? Yo pedía solamente a Dios, Señor, ¿qué serán de mis hijos hoy en día? Así, yo debo, ¿qué va a hacer de mí? Así, ¿no? Pero Dios me encontró. Esta era gran felicidad para mí, ¿no? Así, poco a poco Dios ha ido trabajando en mi vida, hermanos, ¿no? Mostrándome su gracia, su misericordia. Pedía a Dios, hay que ofrendar. No tenía, pedía, pero Él me daba, ¿no? Sin darme cuenta, Él me daba a Dios, porque solamente en el corazón había, ¿no? Recibía y hay que dar, ¿no? Una temporada también, ¿no? Mi condición, viendo, ¿no? Así, hay que ofrendar para Lima, así. También, no sé, vino, ¿no? Hasta el banco sabe ofrecerse para poder ofrendar. Y entonces, teniendo mi deuda, otra deuda, me hacía pagar Dios, ¿no? Me hacía ofrendar, ¿no? Increíble, ¿no? Yo analizaba en estos tiempos también, ¿no? Veía, ¿no? Pedía a Dios, yo quiero tanto monto, Padre, para poder dar a Dios así. Señor, usted tiene como, usted es millonario, este mundo entero usted maneja, Padre, pero yo quiero así, ¿no? Entonces Dios me dio, ¿no? ¿Cómo voy recibiendo? ¿Cómo voy pidiendo a Dios? Como está escrito en la palabra, hermanos, algunos hayamos leído, conocemos, tantos años yo creo que conocemos ya, ¿no? La palabra, la Biblia. Dice, pedid y creed, ¿no? Que lo recibirás. Entonces, creer, ¿no? Pedir que voy a recibir. Un día yo soñé también tener mi casa. Yo quiero tener una casa por lo menos para mis hijos, yo no quiero vivir en alquiler. Dios, no me permitas vivir en alquiler, aún tengo estas deudas. Pero Dios me dio tal como había pedido. Por eso yo estoy muy feliz en este tiempo también, ¿no? Doy gracias a Dios este tiempo, por la pandemia nosotros habíamos ido alejándonos, ¿no? De la voluntad de Dios, saliendo del margen, ¿no? Encerrándonos, Satanás es muy astuto. También a mí me sucedió, ¿no? Encerrándome con mi pensamiento, ¿no? Así. Pero yo puedo agradecer a Dios. Recuerdo ahora cómo Dios trabajaba. Mi casa, empezando en pandemia, terminando también, ¿no? Yo aún, de verdad, yo doy muchas gracias a Dios por la vida que me ha dado y por la vida que a mis hijos le ha dado, hermanos, ¿sí? Por eso yo estoy muy agradecido a Dios. Cada momento puedo agradecer.
falta, ¿no?, fuerzas y tiempo para poder como seguir la voluntad de Dios. En este tiempo yo estoy muy feliz, hermanos. ¿Saben por qué? Tantos años hemos buscado. ¿Saben ustedes, los hermanos que están antes, no? Sabemos que muchos años se buscó un lugar, ¿no? Y también ahora Dios permite, ¿no?, nos muestra. Así también, hermanos, ¿no? Dios nos va a dar todas las cosas. No tengamos miedo para poder comprar y avanzar. Unamos el corazón con el siervo, unamos, ¿no? Sí. Pastor quiere una cosa, pastor Dios ha puesto para que pueda dirigirnos a nosotros. Sin pastor no puedo hacer nada, ¿sí? Preguntando, y a veces también soy rebelde, ¿no? Yo me conozco, ¿sí? Mi carne, ¿no? Descansa, así me dicen. Pero no hay para descansar, hermanos. Yo puedo agradecer eso a Dios. En muchas maneras hay, en pequeña, grande, chico, que Dios me ha permitido la vida en este tiempo. Yo agradezco a Dios. Estos días también, escuchando el día domingo, ¿no?, me hablaba, ¿no? Deja tu pensamiento, ¿no? Deja tu cruz y sígame, así, ¿no? ¿Se recuerdan, hermanos, de la palabra del domingo? ¿No? Deja su cruz, sígame. Deja tus pensamientos, Marta, y avanza, vamos, así, ¿no? Yo así podía como recibir el día domingo. También el día miércoles, ¿no?, recibía, de verdad, ¿no?, muy fuerte esta palabra, ¿no? A Osoquía, como Dios le decía, ¿no? De verdad puedo agradecer, ¿no? ¿Recuerdan, hermanos? Podemos leer, tal vez esta mañana también la misma cosa el siervo de Dios tocó, ¿no? Y por eso yo puedo como... Realmente sin siervo yo no soy nada, ¿no? Solo puedo ir a perderme en el mundo, ¿no? Así. Está en Reyes, Segunda de Reyes está, capítulo 14, ¿no? 14, 15, 16, de verdad da temor, ¿no? Leamos, por favor. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes 50, con sus 50 se ha estimado ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías diciendo, con él no tengas miedo de él, y se levantó, descendió con el rey, ¿no? Y le dijo, así ha dicho Jehová, por tanto enviaste mensajeros a consultar a Baalzebú, dios de Ecrón. ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. ¿Qué les parece, hermana, la palabra? Demasiado duro, ¿no? Yo puedo como meditar, ¿no? De verdad, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Con tu pensamiento, ¿no? Con mi pensamiento solamente me voy a enredar, de verdad, no me voy a levantar. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Dejen, ¿no? Dejen a eso. Acá también explica, ¿no? De 50, dice, ¿no? Un rey, ¿no?, venía, ¿no? Mueran, han muerto 50, otros 50. El tercero se arrepintió y tuvo la vida, ¿no? Yo puedo agradecer esa parte, ¿no? Cómo Dios me habla para que pueda como meditar en su palabra, ¿sí? Si no tuviera esta palabra, ¿cuál sería? Mi corazón estaría sin rumbo, ¿no? Por mí mismo, por mi manera, puedo como dirigir mi vida. Entonces yo por eso puedo agradecer la vida de los siervos, ¿no? Pastor Oxopar ora por nosotros, ¿verdad? ¿Sabían? Pastor siempre está en su corazón, Bolivia, acá, ¿no? Yo puedo como agradecer a Dios desde tan lejos, ¿no? El pastor ora, ¿no? El siervo de Dios ora por nosotros, por Bolivia. Estamos en su corazón de siervo de Dios. Por eso yo puedo como agradecer, ¿no? Hermanos, unamos nuestro corazón, ¿no? Para poder tener un espacio, ¿no? Para nosotros. Mira, La Paz no tiene, de verdad somos muy codos, yo también soy codo, ¿no? Pero yo quiero pedirles, hermanos, que podamos unir nuestro corazón
para comprar un lugar, ¿no? Para anunciar el Evangelio, para traer a las familiares. Yo muchas veces he chocado esto, hermanos, ¿no? Cuando invitaba, ¿no? A una hermana, a mi prima, así. Da un poco estrecho, veo, ¿no? Como da vergüenza, ¿no? Mi casa yo tengo así, pero estrecho, ¿no? Veo. Por favor, hermanas, unamos nuestro corazón. No vamos a morir de esto, vamos a agradecer a Dios. Muchos testimonios, ¿sí? Vamos a tener, hermanos. Yo deseo tanto, ¿no? Que se pueda comprar aquel lugar. Ya Dios está trabajando con los guías de zona, ¿no? Uniendo con el pastor la necesidad que nosotros tenemos. Sí, yo eso quiero agradecer a Dios y pedirles, hermanos, que podamos unir un solo corazón con una sola necesidad. Yo veo que debíamos unir y avanzar. Pastor, tanto quiere que tengamos un techo propio para invitar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestras cuñadas, primas, ¿no? Así, ¿no? Por eso yo estoy muy contento, ¿no? Porque de verdad, ¿no? Ya Dios nos está llevando, ¿no? Para tener nuestro propio hogar, ¿no? Nuestra propia casa, para que nosotros mirando eso podamos juntos, ¿no? Alzar una picota, piedras, todo, ¿no? Podemos. En Santa Cruz también, ¿no? Tan lindo terreno tienen. Nosotros, Dios también está acá, ¿no? Igual puede trabajar. Como en Corea han comprado un colegio tan grande, uniendo. Mire, y Dios aquí también está igual, hermanos. No tengamos miedo a la deuda, como dicen, mucho dinero, mirando las monedas. A veces uno se desanima. No, hermanos, Dios está con nosotros, Él va a trabajar con nosotros. Solamente Dios quiere que podamos unir nuestro corazón, hermanos. Sí, ¿no? Entonces yo por eso, mi testimonio, ¿no? Yo podía ver cómo Dios ha trabajado durante estos años, ¿no? No me hacía faltar. También en la palabra está escrito, ¿no? No dejará al justo, dice, ¿no? Desamparado. No se ha visto. En Salmos está, ¿no? Eso. No dejará a Dios. No hay justo desamparado, dice, ¿no? Jamás, ¿no? Tenemos un Padre que nos va a dar a nosotros todas las cosas. Solo pidamos y creamos, hermanos. Muchísimas gracias. Disculpen, hermanos. Gracias. Sí, hermano, muchas gracias. Tenemos un testimonio más y vamos a invitar al hermano Jacinto, quien pueda testificar sobre la salvación, ¿no? Cómo él recibió la salvación y cómo Dios... Sí, eso. Muchas gracias. Buenos días, hermanos, hermanas, buenos días. Y primeramente quiero agradecer a Dios, aunque de mucho tiempo estoy saliendo aquí adelante a testificar. Mucho tiempo no testifiqué, pero puedo ver, ¿no? Primeramente quiero leer la palabra de Dios. San Juan capítulo 5, verso 5, dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, y le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, yo podía testificar esto porque un día también, a mis 38 o 37 años, yo recibí la salvación. Eso ha sido año 2000, 18 de noviembre, año 2000. Yo he congregado mucho tiempo en una iglesia desde mi juventud. Ahí me casé y también ya tenía mis hijos, pero un día con mi hermano mayor, el Fortunato, queríamos estudiar la Biblia. Y entonces había un instituto que se abría, ¿no? Entonces ahí nosotros participamos.
Pero también llegó ahí, ¿no?, la invitación, un volante que va a ser campamento nacional en Santa Cruz. Y mi hermano fue invitado ahí, y casi todo el instituto, ¿no? Ahí también estaban los pastores, ¿no? Y pasó que mi hermano fue hace un año, mejor dicho, así en 2000, y escuchó el Evangelio. Y cuando regresó me dijo: hermano, estamos equivocados así. Y yo le dije: ¿cómo equivocados? Yo soy santo, justo, perfecto, así. Esa palabra santo me caló profundamente en mi corazón, porque ¿cómo un ser humano puede ser justo si todos los días cometemos el pecado así? Pero me puso una duda muy, ¿no?, en mi corazón: ¿cómo será ese ser santo así? Pero mi hermano el domingo, como sábado llegó, el domingo testificó en la iglesia donde nosotros congregábamos. Y pasó que él estaba bien contento, ¿no?, testificando cómo recibió la salvación. Pero apenas pasó 2 domingos o 3 domingos y nos expulsaron de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Así, públicamente nos dijo, ¿no? Familia Yujre ya no tiene pisada acá, porque tienen que irse, porque traían falsas doctrinas acá. Yo no conocía la salvación hasta ese momento, pero cuando yo escuché eso, cuando fue expulsado, yo tenía que subir adelante, porque aquí adelante había una barrera, como una protección, ¿no? Aquí tenía que subir los consagrados, así decían ellos, ¿no? Entonces yo subí directamente con el pastor a hablar. Le dije, ¿qué le dije? Pastor, nosotros trabajamos desde el terreno. Ahora que ya está construido, ¿nos botas? Le dije así, pensando que mi hermano me podía apoyar en eso, ¿no? Pero no, mi hermano ya se fue, ya se salió. Y para nosotros ha sido un día muy triste, ¿no? Porque salimos con mi familia, con mis hijos, y lloramos en la puerta de la iglesia. Avanzamos a la casa y, bueno, después de eso ya no teníamos iglesia. Pero donde estábamos nosotros queriendo estudiar la Biblia, pastor que nos dirigía se hacía llamar director o reverendo. Él también recibió la salvación. Y dijo, ¿no?, cuando regresó: ¿qué estamos predicando? Estamos equivocados. Entonces invitaremos ese tiempo era pastor Leonardo, ¿no?, que estaba, ¿no?, pastoreando. Invitamos, y ahí también estaba el hermano Martín Quispe. Tenía anotado muchos textos para preguntar, ¿no?, al pastor. Comenzamos la campaña y preguntamos. El hermano preguntó, ¿no? Cada pregunta tenía su respuesta, hermanos. Y segunda, tercera noche nos callamos casi todos, ¿no?, porque escuchamos el Evangelio. Un día, 18 de noviembre, a las 9 de la noche, yo recibí la salvación. Un jueves era. Yo lloré, ¿no?, cuando escuché el Evangelio. No porque estaba triste, sino que porque Dios ya me había rescatado. Yo no sabía esta verdad. Y así, ¿no?, escuché el Evangelio. Desde ese momento, bueno, Dios se acordó de mí, aunque yo congregaba solo todavía un año, porque mi esposa no quería saber más de la iglesia. No quería escuchar más la palabra de Dios. ¿Por qué? Los hermanos son así, porque nos expulsaron, ¿no?, así públicamente. Entonces, hermanos, aunque ella reflexionó, se fue a una iglesia de nuestra zona también, ¿no? Pero aunque yo recibí la salvación, yo dije, no, desde hoy adelante yo me voy con mi familia a la iglesia donde mi esposa congregaba ese tiempo, ¿no? Después, casi recibiendo la salvación yo. Y hermanos, yo le dije, llegué a esa iglesia, apenas he estado hasta mediodía. ¿Por qué? Los hermanos el pastor que compartía decían: arrepiéntanse, salgan aquí adelante, oren por sus pecados. Yo dije, no soy pecador más, soy justo delante de Dios. Y nunca más regresé a esa iglesia, sino que yo he ido a buscar a la periférica, donde esta iglesia ahora que estamos, ¿no? Por eso estoy agradecido, hermanos. Yo era un hombre paralítico de 38 años, Dios me salvó. Muchas gracias, hermanos. Gracias por escuchar.
Sí, muchas gracias, hermano. A continuación vamos a invitar Canto de Esperanza. Ellos van a cantar Me Refugio y Ha de Venir. Sí. Mientras está pasando, ¿no? Esta semana me llamó mi sobrino. Hace unos años atrás pasó algo, ¿no? Porque Dios nos permite todo, así pienso, ¿no? Pero Dios me llamó mi sobrino, entonces me habló. ¿Qué está haciendo? Dice. Pero hace unos años atrás, pastor, pastor tenía que ir hasta Viacha, ¿no? Así, me enteré. Pero una mujer tsunamita le llamó al siervo de Dios, pasaba por ahí, que venga por mi casa, dice. Como cerca de la carretera yo vivía, entonces pastor va a pasar por acá, pero si mi sobrino, si pastor ora por mi sobrino, él va a hablar, porque no hablaba. Pero de repente pasó y vino y así pasó, ¿no? Sí, ahí se presenta, ¿no? El coro de Esperanza. Vamos a recibir con un fuerte aplauso. Muchas gracias.
Muchas gracias. A Dios siempre damos gracias porque Él nos permite poder alabar su nombre también. Vamos a cantar esta otra alabanza, Mi Refugio.
otro más tarde van a cantar. Sí. A continuación vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Ellos van a cantar un himno, ¿no? Anterior domingo invité a un hermano, ¿no? Le dije que venga, pero cuando terminó el culto me preguntó, ¿dónde estás? Pero había ido a otra iglesia, al lado, ¿no? A la iglesia bautista, me mandó. Entonces yo le dije, te has equivocado, venía a este lado, le dije. Después vino, cambió y vino también, ¿no? Así, Dios continuamente trabaja, ¿no? Porque el día martes era reunión de casados. Creo que el evangelista preguntó a una hermana, preguntó, le dijo, esta semana, ¿a quién predicó? Así. Entonces yo dije, que no me pregunte a mí, que no me pregunte, porque no había predicado a nadie, ¿no? Entonces por eso esta semana ya también le dije, invité a una señora, ¿no? Que venga a la iglesia. Me dijo que sí, no sé si vino. Creo que tal vez está aquí, pero no sé. Pero yo creo que Dios me hacía pensar de que debo vivir para el Evangelio, como tanto Dios nos ha amado, o me ha salvado grandemente. Entonces, creo que mi vida es anunciar el Evangelio. Así me quedé, así estoy pensando, sí. Ahora, ¿no? Ya llegó, ya está preparando al coro, ¿no? Así Dios está trabajando en cada corazón. Yo creo que Dios levanta el deseo y el querer para que cada uno piense de Él, así, ¿no? Porque pensando en Él ya puede conectar su corazón también con Dios. Así puede trabajar, así estoy viendo. También, ¿no? Esta semana un señor me preguntó, yo le dije, tú teniendo pecado jamás puede entrar al cielo, porque él va a la iglesia. Al final me dijo, ¿a quién yo voy a creer? Me dijo, ¿no? ¿A usted o a mi pastor? Me dijo. Entonces yo le dije, no me creas a mí, mejor crea en la Biblia, ese correcto, ¿no? Sí, ahora vamos a invitar al coro para que cante un himno. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Así Dios está trabajando, guiando, ¿no?, a cada hermano, hermana. Por último, vamos a ver un video de Corea. La iglesia de Corea ha comprado una universidad. ¿Para quién ha comprado? ¿Ustedes saben? Sí, para sus hijos, sí. Sí, vamos a ver el video, ¿no? Ahora. 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그대의 머릿결 같은 나무 아래로 덜컹이는 기차에 기대어 너에게 편지를 쓴다 꿈에 보았던 길 그 길에 서 있네 설렘과 두려움으로 불안한 행복이지만 우리가 느끼며 바라볼 하늘과 사람들 힘겨운 날들도 있지만 새로운 꿈들을 위해 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 햇살이 눈부신 곳 그곳으로 가네 바람에 내 몸 맡기고 그곳으로 가네 줄렁이는 파도에 흔들려도 수평선을 바라보며 햇살이 웃고 있는 곳 그곳으로 가네 따따라라라라라 따따라라라라라 나뭇잎이 손짓하는 곳 그곳으로 가네 휘파람 불며 걷다가 너를 생각해 너의 목소리가 그리워도 뒤돌아볼 수는 없지 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그곳으로 가네 Muchas gracias. ¿Vieron el video, no? ¿Qué les parece? Yo vi primera vez y dije, ojalá que mis hijos puedan estudiar. Recién comienza, ¿no? Yo creo que Dios que tenga misericordia de mí, ¿no? Para que ellos puedan llegar hasta allá y estudiar. Sí, así vamos a invitar al pastor, quien nos va a compartir la palabra de Dios. Muchas gracias. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, ese lugar cada domingo viniendo, muy buen lugar parece, ¿no? Muy buen lugar. Sí, ahí como Dios permitió en el centro aquí en La Paz, muy céntrico, desde Alto, ¿no? Alto, Ceja, desde Viacha puede llegar. Luego centro, zona sur, también Calacoto, hasta Mallasa, ¿no? También puede venir.
muy bien céntrico, Dios nos bendijo. También estamos orando, ¿no? Pronto comprar nuestro propio lugar. Entonces ahí también podemos alabar, igual que esta mañana. Sí, amén, hermanos. Sí. Primero vamos a ver, ¿no? El libro de segundo de Reyes, capítulo 1. Quisiera ver, ¿no, hermanos? Quisiera invitar a ustedes el libro segundo de Reyes, capítulo 1. Desde el versículo 1 voy a leer hasta el versículo 16 voy a leer.
no tiene amor para el Evangelio. Ellos mirando al mundo más desea, ¿sí?, en el mundo estudiar, luego trabajar. Entonces entre los seminaristas dividían, ¿sí? Algunos grupos quieren no seguir, avanzar por la fe. Otros mirando, soy muy humanos, carnal, parece Dios se equivocó. Así ellos pensaban algunos. Uno de ellos también, yo también pensaba, ay, soy muy carnal, no tengo don de Dios, mejor, ¿sí?, siendo hermano, ahí servir el Evangelio. Entonces pasando el tiempo, algunos seminaristas ya decidieron, ay, no es mi camino ese seminario. Decidiendo, ya quería dejar y salir, pero tenía miedo también. Dejando yo mí mismo, parece que va a caer maldición de Dios, tal vez pensaba, ¿no? Pensaba. Entonces ese hermano esperaba, ¿qué esperaba? Que el pastor, el siervo de Dios, vote. Y para votar, ¿qué debe hacer? ¿Cómo debe vivir en el seminario para que pastor vote? ¿Tiene que vivir espiritualmente o tiene que vivir carnalmente? Él decidió, yo mismo no puedo salir, tengo miedo. Entonces el siervo me vota, está bien, porque el siervo votó. Entonces ese hermano, estando en el seminario, él vivía, ¿cómo vivía? Lo que quiera. Entonces 5:30 se levanta, pero él duerme, sigue duerme. Tranquilo, él tranquilo. En los seminarios lee la Biblia, él no lee, él mira novela, película mira. 11 de la noche nosotros dormimos, pero medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, dentro de su frazada, ¿qué mira? Película mira, película. Entonces, y pasando así, creo que el pastor me va a votar, pensaba. Pero el pastor no votó, sigue. Entonces él quería hacer más cosas, ¿verdad? ¿No? Para que me voten. Votando, entonces yo también puedo hacer mi vida en el mundo, él pensaba. Entonces él mensajeaba, hermana de la iglesia. Entonces, eso cuando se entera, pastor va a exhortar, ¿verdad? ¿No? Siendo como seminarista, no aprender la palabra de Dios. Pero su corazón, ¿en dónde está? Señorita está su corazón. Señoritas, mensajea, mira novela, hasta fumando. Entonces, un día él no podía aguantar, porque esperaba, ¿qué esperaba? Para que el siervo vote rápido. Pero viviendo en esa manera, siervo no vota. Parece que siervo no sabe mi vida. Así pensaba él. Entonces un día él levantó la mano, luego ante el púlpito y adelantó y te explicó. Luego ante todos los seminaristas también, ante el pastor habló. Yo estoy viviendo aquí en la iglesia. Él todo expresaba cómo está viviendo. Pastor, no puedo dejar de fumar. A mí me gusta fumar así. Ay, muy difícil acá. Para estar aquí, quedarse en el seminario, tiene que levantarse, leer la Biblia, orar, predicar el Evangelio. También tener amor para las personas, para predicar. Pero pastor, no tengo amor, nada. Solo quiero vivir para mí. A mí me gusta fumar. A mí me gusta mensajear en la noche con señoritas. Entonces, yo no me conviene, no conviene estar aquí. Ay, pastor, sí, no conviene a mi persona, mejor votar. Así él habló él mismo. Entonces, pastor, escuchando, se rió. Pastor mirando, se rió. Nosotros, los seminarios, escuchando, sorprendimos. ¿Cómo siendo seminarista en la iglesia, cómo está viviendo? Ya él es como podrido, aquí un seminario podrido. Antes de contagiarse a nosotros, tiene que salir, ya nosotros pensamos. No sé ustedes cómo piensan. Antes de contagiarse, si una caja de manzana, una manzana si se pudre, ¿qué hace? Contagia. Antes de podrirse otra manzana, tiene que botar, así pensamos. Porque ese seminarista fumando, mirando novela, otro seminarista también desea, acercándose, que mira seminarista,
¿Cómo puede ver novela? Ya vamos a ver poco nomás, luego ya junto mira, contagia. Luego ese seminario está mensajeando, señorita, ¿con quién está hablando en la noche, madrugada? ¿Sí? Mira, mira, ¿qué está haciendo? Ah, tiene su también compañera ahí más, también luego, ahí junto, quiere, contagia. Entonces, él te explicó, todos nosotros pensamos, él debería salir del seminario, contagia, no conviene, así nosotros pensamos. Luego todos miramos, ¿no? El pastor va a expulsar, pastor va a exhortar, así nosotros pensamos. Pero pastor, después de escuchar ese seminarista, respondió, hermano, ¿sabe? Ese seminarista va a ser gran siervo de Dios, así dijo. Al mirar, ¿qué tipo de gran siervo de Dios así? Para ser gran siervo de Dios, así haría nosotros, genial. Eso podemos hacer, ¿verdad? No para ser gran siervo de Dios. Pastor dijo, ese seminarista va a ser gran siervo de Dios. Ante miles de personas van a predicar el evangelio. Por él recibirán la salvación. Satanás eso sabe, Satanás. Por eso trabaja, engaña. Dice que no conviene. Dice que es digno de estar en ese lugar. Pero ya, hermano, escucha bien. Ese hermano va a ser, ¿qué va a ser? Gran siervo de Dios. Luego, ante miles de personas, van a predicar el evangelio. Recibirán la salvación. Nosotros no creímos, hermanos. No creímos. Solo habla nomás, pastor. Para consolar, está consolando a ese hermano. Nosotros no creímos la palabra del siervo de Dios. Pero pastor seriamente habló para ser gran siervo de Dios. Ante miles de personas van a predicar. Luego recibirán la salvación. Porque él, Satanás, se engaña. Satanás sabe muy bien, antes que sea gran siervo de Dios, engaña. Tú no sirves, tú carnal, vete de la iglesia, del seminario, está engañando. Pero ese seminarista va a ser, ¿qué va a ser? Gran siervo de Dios. Nosotros todos pensamos, él va a salir. Él quería, ¿cierto? Entonces él también esperaba un seminarista, ¿sí? Mirando novela, no se levanta, tampoco lee la Biblia, luego mira novela y película. Toda la vida del seminario. Entonces él mismo también, pastor, me va a expulsar, así pensó. Pero pastor expulsó, diferente, al revés. Ahí habló. Ese día ese seminarista escuchó eso. Escuchando, se quedó, no salió. Luego sigue, no levanta temprano, tarde levanta. Sigue, mensajea. Con señorita, nosotros hablamos. Gran siervo de Dios. Así sigue. Nosotros no, así, malos seminaristas, ¿verdad? ¿No? Seminaristas muy malos. No ayuda mucho. Mejor sabemos, pisotear nomás sabemos nosotros. Sigue se quedó en el seminario. Pero muy raro. Pasó 1 año, 2 años. Cambió su vida, no sé por qué cambió. Cambió. Y actualmente él es misionero. Él viaja a todo el mundo. Predica ante miles de personas. Mucha gente recibieron la salvación. Cuando se habla y todo conoce a ese misionero, muy conocido. Ahora actualmente. ¿Ya cumplió o no cumplió, hermanos? Nosotros todos pensamos, eso es broma. No puede ser. Ese seminarista que se levanta temprano, lee la Biblia, predica bien, tiene amor para las personas, él puede ser gran siervo de Dios. Pero mirando a ese seminarista, no se puede. Pero el siervo de Dios habló diferente que nosotros. Muchas veces, hermanos, en esa mañana también tal vez ustedes ven, los hermanos están sentados, ¿verdad? ¿No? Alguno mismo tal vez puede pensar, aunque soy salvo,
soy carnal. Ay, no tengo amor para el Evangelio. Tampoco ese domingo no quería venir. Tal vez alguien piensa estos. Luego tal vez usted mira a su familia, a otros hermanos. Ese hermano mira, está durmiendo, roncando. O ese hermano mira, está mensajeando en vez de escuchar la palabra. Ese hermano ya esta cita terminar rápido, quiere salir a almorzar afuera. No tiene interés nada tal vez en la iglesia puede ver. O tal vez sus hijos. Mis hijos solo juego internet, videojuegos. Mis hijos no tienen interés nada, rebelde tal vez. Según su punto de vista, no ve esperanza, no ve cambio. Entonces usted tal vez puede pensar, ¿qué va a pensar? Ese hermano no se puede, Dios no va a trabajar, no va a cambiar, tal vez pensando en esa mañana. Pero escuchando bien, hermanos, escuchando bien, como el siervo de Dios tiene el corazón de Dios. Por el corazón de Dios, mirando, ese seminarista, ¿cambió o no cambió? ¿Cambió o no cambió? Entonces esta mañana también ustedes mirando, ese hermano no va a cambiar. Ese hermano no tiene corazón para Dios, el Evangelio. Tampoco quiere venir a la iglesia. Aún así, Dios trabaja en su vida. Cualquier hermano, cualquier persona, ya puede cambiar, no puede cambiar. Creo que ese hermano no puede cambiar. Creo que su esposo no puede cambiar. Si Dios trabaja en su vida, aún carnal, aún problemáticos, aún enfermos, aún como es, ¿puede cambiar, no puede cambiar, hermanos? Creo que 20 hermanos nomás, puede cambiar, otro no puede cambiar. Ya si Dios trabaja, en su vida, en la vida de estas personas, ¿puede cambiar, no puede cambiar? Aunque sigue durmiendo ahora, en esta persona también, Dios trabaja, ¿cambia o no cambia? ¿Cómo cambia? Sigue durmiendo. Sigue durmiendo, ¿cómo puede cambiar? Ya Dios trabaja, ¿puede cambiar o no puede cambiar, hermanos? Si Dios trabaja, todo puede cambiar. Hemos visto, hermanos. Por eso esta mañana tal vez mirando a mi esposo o mi esposa, a su carácter, a él no le gusta venir a la iglesia a escuchar. A esos hermanos, problemáticos, a mis hijos, a cómo es, pero ya Dios trabaja, todo puede cambiar. Nosotros también hemos visto ahí en nuestros compañeros, todos hablaron. Otro seminarista tal vez puede, pero ese seminarista ya no se puede. Pensamos así, pero pastor, por la fe, ¿verdad? No, por el corazón de mirando, gran siervo de Dios, hermanos. Ustedes también, por los ojos de Dios, ve, ¿verdad? No, tal vez mi hijo no estudia muy bien, pero por el corazón de Dios mirando, gran instrumento de Dios va a ser. Sí o sí, Dios va a trabajar. Amén, hermanos. En la misión tenemos muchos misioneros, también ministros, pastores, evangelistas, mucho en la misión. Hace poco días atrás reunimos, ¿no?, todos los misioneros de la misión Buena Nueva, pastores. Entraron a Zoom, ¿no? Zoom, video llamada, ¿no? Ahí entraron más de 430, pastores misioneros. Muchos hermanos, 430. Todo el mundo, misioneros, pastores ingresaron. Ahí te explicamos, pastor compartió a nosotros. Entonces, en la misión hay muchos ministros de las iglesias. Pero pastor un día hablaba. Igual que ahora, esta mañana, hay varios ministros. Pero pastor decía, hay muchos ministros, pastores, evangelistas. Pero no hay quien voy a usar, así dijo. ¿Qué dijo pastor? Hay muchos ministros, imagínense,
muchos pastores, ministros en la misión, pero un día en la reunión de pastores habló el siervo: hay muchos ministros, pero qué pena, no hay ni uno para trabajar, no hay quien voy a mandar, no hay quien va a trabajar junto conmigo, no hay, dice. Entonces, escuchando, no podía entender. Nosotros, yo también estoy aquí, pastor, yo también quiero servir, quiero ya, ¿sí?, vivir para el evangelio. Por eso yo ingresé al seminario, ahora soy pastor, misionero, evangelista. Mirando, hay tantos misioneros, ¿por qué no hay ni uno? Así nosotros no hablamos afuera, adentro, sí, adentro. No, tampoco tenía valentía. Luego pastor explicó: si doy un cargo, luego yo hablo a usted, a algunos ministros, hace. No escuchan, todos son inteligentes, todos son sabios, todos son inteligentes. Nadie recibe la guía, dice. Si yo doy cargo, yo hablo a algunos ministros, lo que hace, cada uno hace, ¿qué hace? Lo que bien le parecía. Entonces doy cargo de que avance, luego hablando, guiando. Son inteligentes, sabios. No escucha mi guía. ¿Por qué no escucha guía? Que piensa que es mejor que pastor. Yo sé. Por eso no escucha. Antes pastor no puede rechazar. ¿Cómo va a rechazar humanamente? Escuchando, sí, dice, sí. Pero después ignora. Soy mejor, inteligente. Yo sé. Luego él lo hace lo que parecía, todo su manera hace. Entonces, pastor, mirando muchos misioneros, pastores, ministros de la misión, pero me da mucha pena. No sé con quién voy a trabajar, que no escucha a nadie. Difícil. De vez en cuando yo doy un cargo, yo veo, hace su propia manera. Desviando, luego fracasa y sufre un tropiezo. Entonces, ¿cómo voy a trabajar? Pastor, explicabas, hermanos, yo también estando acá en la iglesia, hay varios hermanos en la iglesia. Pero cuando también nosotros hablamos, hermanos, Dios está trabajando, guiando aquí en La Paz, así hacemos. Entonces compartimos, transmitimos, los hermanos todos, sí, dice, sí. Después, igualito es, cada uno lo que bien le parece, le parecía bien hacer, diferentes, desvías, no podía ver resultados. Una parte podemos buscar, usted tiene la Biblia, Éxodo, vamos a buscar Éxodo, si tiene, capítulo 35 voy a leer. Si los que no encontraron, anote, ¿sí? Voy a leer rápido. Éxodo capítulo 35, desde versículo 30 voy a leer. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en toda arte, para proyectar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronces, y en la talla de piedra de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Aquí leyendo Éxodo, aquí Dios llamó, Bezaleel, Aholiab. Dos personas son inteligentes, luego sabios. Porque no solamente llamó Dios, ¿verdad? ¿No? En ellos puso, ¿qué puso? Llena de espíritu, ¿sí? Luego sabiduría, inteligencia, que haga todo labor en su vida. Entonces, Bezaleel, Aholiab, luego Dios puso ese don, esa sabiduría, luego entregó. ¿A quién entregó? A Moisés. ¿Y para qué haga? ¿Qué haga era? Sí, el tabernáculo. En ese tabernáculo, el pueblo de Israel, cuando comete pecado,
antes tabernáculo viene, entonces el sacerdote hace expiación por sus pecados. Luego nuevamente Dios limpiando sus pecados, se une Dios acompaña. Entonces ese tabernáculo es muy importante, porque único lugar es, en ese lugar Dios puede estar. Entonces en ese trabajo tabernáculos, Dios mandó, ¿sí?, Bezalel, Aholiab, ¿sí? No solamente mandó ante Moisés, llenando espíritus, luego inteligencia, luego sabiduría. Así está escrito, ¿verdad? ¿No? En la Biblia. ¿Para qué Dios puso esa inteligencia, sabiduría, todo y talento para hacer esa labor y tabernáculos? Pero hermanos, aún Dios tiene inteligencia, sabidurías, pero ¿quién tiene diseño de tabernáculos? Leyendo en la Biblia, ¿no?, Dios llamó a Moisés en el monte Sinai. Durante 40 días, 40 noches, Dios habló con Moisés. Mientras hablando Moisés, entregando, ¿sí?, mandamientos, las leyes de Dios. Luego también mostró esa imagen de tabernáculo que está en el cielo. Entonces Moisés durante 40 días, él aquí memorizó, ¿verdad? ¿No? En la mente, luego en su corazón, ¿verdad? ¿No? Ese diseño, ¿en dónde está? ¿En dónde está ese diseño? En la mente de Moisés está, en el corazón de Moisés. Entonces, y como Bezalel, Aholiab, luego los grupos que tienen talentos, sabiduría, inteligencias, aunque ellos saben muy bien, hace bien, pero no tiene ese diseño exactos. Tal vez mirando una imagen puede hacer, ¿sí?, imitando puede hacer, pero no sabe exactamente. Por eso para construir ese tabernáculos, y Bezalel, Aholiab tiene que venir. ¿A quién tiene que venir? A Moisés. Luego en el corazón de Moisés ese diseño de tabernáculos, en la mente de Moisés debe coincidir, ¿sí? Ese Bezalel, Aholiab que también imagina ese tabernáculos, cómo debe hacer, ese taler de holocaustos, ese bronce, ¿sí?, de ese incienso, ese candelero de oro, la mesa de pan, ese arca de pactos, ¿verdad? ¿No? Todo este tabernáculos, él también sabe, pero debe acercarse de Moisés. ¿Por qué tiene que acercarse? Porque Dios sabe hacer, pero no sabe ese diseño, ¿verdad, hermano? ¿No? Si no sabe que Dios ha mostrado, hablando más correctos, el corazón de Dios, en qué manera Dios quiere hacer ese tabernáculo. Entonces, Bezalel, Aholiab, cada rato, ¿qué hace? Cuando se confunde, cada rato se acerca, viene a Moisés. Luego, en el corazón de Moisés, hay ese diseño de tabernáculos, hace coincidir. Yo pensé que tal medida, yo pensé que esa manera quería hacer, pero en el corazón de Moisés tiene ese diseño, esa medida, debe coincidir. Cuando coincide muy bien, ya Dios avanza. Entonces, de esa manera, ¿sí?, Bezalel, Aholiab construyó todos. Construyendo, luego bendijo. Ya vamos a ver, ¿no? Éxodo capítulo. Éxodo capítulo 39, último versículo voy a leer, hermanos. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Entonces, Bezalel, Aholiab son inteligentes, sabios, puede hacer, pero si cuando no confirma, no coincide que en el corazón de Moisés tiene ese diseño de tabernáculo. Igual, hermanos, Dios puso, ¿sí?, siervo de Dios en la iglesia. A través de siervo de Dios trabaja. Entonces, dando esa voluntad de Dios, corazón de Dios, cuando coincide. Pero como el siervo de Dios mirando,
tantos pastores, ministros hay, pero algo encarga, dando cargo que avance, dando quiere trabajar, pero todos son sabios e inteligentes, pero ellos sí menosprecia la guía. Ay, pastor, así dice el siervo de Dios, pero yo sé, yo también sé, mi vida yo sé, esa área soy profesional, yo sé, luego avanza. Diferentes. Si Bezalel Aholiab también son inteligentes. Si ignorando. Ignora panaka tatitun Moisés en chumapste. Según su parece, según su parecía hace bien, pero cuando ve tamaños, medidas diferentes, no coincide. Dios va a bendecir, hermanos, no va a bendecir. Pero cuando Moisés vio tabernáculos que hechos a través de Bezalel Aholiab, como había dicho, como Dios había mostrado exactamente hechos, dos personas, Dios bendijo. Moisés mirando como había dicho Jehová, bendijo en gran manera. En nuestra vida también, si Dios manda a nosotros, tal Dios dice, esa palabra, recibiendo, siguiendo, ya ese hermano mira, sí, tal siguiendo, tal mandando la guía de Dios, la palabra de Dios, hace bien, Dios mira, va a bendecir. Pero mirando, Dios hablando, pero en vez de escuchar la palabra de Dios, en vez de escuchar la guía de Dios, ¿cómo hacer? Yo sé, según mi parecer. Génesis, podemos ver Génesis usted, capítulo. Esta mañana, ¿no? Buscando diferentes versículos. Génesis capítulo 16. Libro de... Encontraron, voy a leer Génesis capítulo 16, el versículo 1, desde 1 voy a leer. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. El versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai, dice. Aquí la esposa de Abraham, Sarai, está diciendo que mirando su condición, ya hecho estéril, ya, mi persona estéril, que quiere decir no hay esperanza para dar a luz. Luego mirando su esclava sierva Agar, jovencitas, tiene fuerza, esperanza humanamente. Entonces Dios había prometido a Abraham, Sarai, y ustedes sus propios hijos van a tener, sí o sí van a tener su propio hijo, tu propio hijo. Luego tus hijos también otros hijos, muchos descendientes. Luego en tus descendientes van a ser finalmente Jesucristo. Jesucristo luego este mundo llegando va a morir por nuestros pecados. Así recibirá la bendición todas las personas. Dios habló, había prometido. Abraham sabe, tú vas a tener tu propio hijo. Sí, Dios. Sí, Dios. Sarai, tú también, tu propio hijo va a tener. No se preocupa. Pero Abraham, Sarai mirando humanamente no se puede tener. Por eso su esposa Sarai, Génesis capítulo 16, mirando, ¿qué está hablando? Soy estéril ahora. ¿Sí? Lléguese mi sierva esclava Agar. Entonces Abraham, escuchando también, ¿sí? Estaba de acuerdo. A nosotros muy difícil, ¿verdad? ¿No? Si usted es estéril, mi esposa no puede tener. Entonces mirando esa sierva Agar, humanamente, y puede tener esperanza. Ahí, sí, entró y ahí nació entre Abraham y Agar. ¿A quién nació, hermanos? ¿A quién nació? Ismael, ¿verdad? ¿No? La semilla de incredulidad. Sí, aún Dios había dicho, prometido. Pero Abraham, según su punto de vista, no puedo tener. Mi esposa tampoco. Por eso buscando manera humana, ahí nació.
a través de esa semilla de incredulidad, ¿verdad? No confiando en la palabra de Dios, confiando su manera humana. Ahí nació. Entonces, hasta ahora Israel pelea. ¿Con quién pelea? De dos descendientes de Isaac. Por fin, por la promesa de Dios nació Abraham, Sara, ¿verdad? ¿No? Sara nació su propio hijo, Isaac. Luego Abraham con su sierva Agar nació Ismael. Y dos descendientes, hasta ahora, ¿sí? Mucha gente muere hasta ahora. Hasta ahora esa semilla de incredulidad. Esa mañana nosotros también escuchamos, también hemos leído. Ocosías, si un día se cayó en la ventana, que esta sala de una casa se cayó. Entonces, cayéndose en la ventana, sí, iba a levantarse, pero un poco raro. ¿Por qué raro? No podía levantarse, se enfermó. Entonces, pasando el tiempo, tenía miedos. Entonces, llegaba miedo, ¿así va a morir? Entonces, él, ese rey de Israel, Ocosías, entonces envió sus mensajeros. Esta mañana hemos leído, ¿verdad? ¿No? ¿A dónde enviando? Sí, Dios de Ecrón, Baal-zebub, ahí enviando. Entonces sus mensajeros estaban yendo, ahí Dios habló, Elías. Ahí rey de Israel está enviando, si Dios de Ecrón, ¿va a sanar o no va a sanar? Para esto está enviando. Vaya, luego habla que rey Ocosías no va a levantar más, luego va a morir. Eso ya transmites. Entonces Elías hablando a los mensajeros de rey Ocosías, los mensajeros regresaron. Rey Ocosías, hay un señor, dice, si Jehová dijo, que dijo, usted no va a levantar de tus lechos, ¿qué hará? Morirás. Escuchando ese rey Ocosías, se enojó. ¿Quién así dice? ¿Quién así dice que voy a morir dejando mi reino, dejando mis riquezas, dejando mis cosas? Soy joven, ¿cómo va a morir? ¿Quién así habla? Hablando, explicando, Elías, varón de Dios. Entonces, ya ahí está el capitán de 50, ven, luego con sus 50, vaya, trae él. ¿Cómo dice que va a morir? Tráele. Entonces enviaron. Entonces, primer capitán de 50 llegó con sus 50. Elías, ¿dónde estaba, hermanos? En la cumbre, ¿sí? Cumbre de la monte estaba. Entonces, escuchando ese primer capitán de 50, ¿qué dice a Elías, hermanos? Él dice, varón de Dios. El rey dice, ¿qué dice? Desciende, descienda. Porque el rey quiere ver a ti. Usted dice que maldijo. ¿Qué maldijo? No levantará tu cama. Esa enfermedad va a morir. Esa enfermedad para morir. Entonces, mi rey dice, sí, desciendas. Entonces, Elías escuchando, soy varón de Dios, Dios desciende el fuego. Luego, consúmate, enciende todos. Después de terminar Elías, Dios escuchó, ¿verdad? ¿No? Envió fuegos, consumió, todos murió. Entonces el rey Ocosías, escuchando, todos murieron. ¿Qué pasó? Todos murieron. Porque de repente Elías hablando del cielo se cayó, fuego, consumió todos. Ay, ¿cómo ahí puede suceder? Si trae segundo capitán de 50. Afuera está otro 50, capitán de 50. Sí, señor, ya entra, tú vaya, luego trae rápidos. Entonces, segundo capitán de 50 con sus 50 también se fueron. Llegando, Elías estaba como antes, en el monte, en la cumbre está. Segundo capitán de 50 también habló a Elías. ¿Qué habló? ¿Cómo habló, hermanos? Varón de Dios,
desciende pronto, que más peor parece. Primer capitán desciende hasta ahí. El segundo capitán de 50, el rey Ocosías, desciende y pronto, rápido, apúrate. Entonces Elías también escuchando dijo, soy varón de Dios, envíe del cielo el fuego y consumate. Dios escuchó, envió y consumió todos. Entonces el rey Ocosías esperando, no venía, no trae. Escuchando, murieron todos otra vez. Entonces el rey Ocosías, ¿qué pasa? ¿Por qué 50 soldados no puede traer uno? Si uno solo no puede. Son tontos. Inútil. Ya tercer capitán está ahí. Entonces afuera, tercer capitán escuchó. Pero tercer capitán, al escuchar, él ya entró la muerte, era la muerte. ¿Y por qué ya entró la muerte en su corazón? Porque primer capitán, segundo capitán, ¿qué pasó? Murieron, hermanos. Entonces ahora el turno de tercer capitanes. Él también pensaba, va a morir, yo y mis 50 va a morir. El rey Ocosías me manda, va a morir sí o sí, como primer y segundo capitán. ¿Qué voy a hacer? Él quería, sí, no quería ir allá, porque va yendo, sí o sí va a morir, eso pensó. Pero el rey llamó. Tercer capitán está ahí, sí, rey, ven, escuchando primer capitán, segundo capitán, murieron, como del cielo, y se cayó el fuego, murieron. Ahora tú vaya, tú trae ahora, al escuchar, hermanos, ya esta mañana, sí, envía a ustedes, luego trae Elías, ¿ustedes qué harán? ¿Qué sentirá, hermanos? Porque anteriormente el primer capitán, segundo capitán, con sus 50, ¿cómo murieron? Con fuego, consumiendo murieron. Entonces, ¿así quiere morir? Hermano, ¿así quiere morir? Ya, entonces si rey Ocosías envía, ¿qué harían? ¿No quiere ir? Entonces el rey Ocosías va a matar a usted. ¿Cómo no acepta mi orden? Luego ya rey. Entonces no sabe cómo va a hacer. Ese tercer capitán, escuchando el orden del rey Ocosías, se fue con sus 50. Llegando ante Elías, entonces él primeramente pensó, igual que primer, segundo capitán, si yo, teniendo ese corazón que tenía primero, segundo capitán, yo también va a morir. ¿Qué voy a hacer para reservar mi vida? Para reservar mi vida, ¿qué voy a hacer? Él pensando, ya, ese varón de Dios, Elías, él tiene sí, la vida. Pai patatian causa ni pai peca casian Dios pasong con casa. Dios pas palabra son compi. Jarai ku pai koan causa ita checa causas huañu chiwan checa huañusa. Dios pas profeta manta casan causa ininis pa pai pi casian Dios pas palabra nis pa kawarka. Jaita kawas pa Elías ka orko patapi kasarka. Jaita kawaria suntak. Mascari sunchaita iskay karzayes libropi chunka kinsayo chihlenin pilloxisan. Tukuychu tarinkichis kunañawirisun. Kinsaka kutipi zega watakmanta waphisqa chunka soldadosta capitanintawan kachallarqataq. Paytaq zispa Eliasman chimpaykuitawan qonqorikuspa mañakorqa. Diospaq profetan mañakuyki qanpaq ñawpaqaykipi ñuqaq kawsayni kay phisqa chunka soldadosnipatawan kawsayniku allinpaq qhawasqa kananta. Ñuqamanta ñawpaqtaqa iskay capitankuna phisqa chunka soldadosnikuwan hamurqanku. Imataq sonqonpi kasan chay capitán pata qhawayatinkichis chayta hermanos?
Kinsakah kapitan pata ujinata songo karka. Mana Dios pa profeta yapantachu. Songo ukumanta pacha. Aka Elías ka Dios pa profeta pay pata atinin tiang. Pay pi Dios pa palabran kasan. Pay ka kausaita koita atiwang. Ay champaka re ocosias atinio ocasian campis, pero chay Dios pa profetan Elías ka pay pata Dios pa palabran tiang. Pay pata Dios pa hasta un hatun atinio ocosias manta. Pay pata pay koita atiwan kausainita pay atin koita wanyuita kausainita kechuayatin. Uya alinta chuyarin kichis kunan. Kinsakah kapitan pa son kompi pay kacheta kawaris pa konkorikus pa pay ka manyakorka. Dios pa profetan kanka imata ruayatin. Imata Elias ruayatin. Payqa kawsayta y pisqachunka soldados niman kawsayta qoyatin. Chay pisqachunka soldados patapis kancha familias qakuna chayta qhawarichis. Chay uhkaq kapitan iskaykaq kapitan wañusqankuta yarispa warmisnin wawasnin imaynata kanqa sonqosninku llakiypicha paykuna kankuman. Pero kinsakaq kapitan ujinata sonqon karqa Dios paq palabran koita atiwan kausaita. Dios pa profetan manta kashan. Dios ruay atin tuku imata. Chay son kompi karka. Kinsakah kapitan pa son kompi ima karka. Wakemasis Dios tuku ima ruay atin. Amen wakemasis Dios imata ruay atin. Tuku ima ruay atin. Imata ruay atin. Atin salvaita kausainichista. O kechuita atiwanchis kausainichista. O taniachita atin. Tukuy paypi tukuy imatian. Hinamanta kinsakaq kapitan pichayta Crespa. Paykuna hinata Elías pañawpaqinpi qonqorikuspa payqa mañakorqa. Dios atin tukima ruayta. Hinata mañakuspa payqa khuyaqananta kausayninta. Chunkata wayuchiyaniña wirillasutaq. Ñuqamanta ñawpaqta iskay kapitankuna pisqa chunka soldadosninkuwan hamurqanku. Paykunata hana pachamanta nina uraykamuspa qolaykorqa. Chayrayku kunanqa qampa ñawpaqaypi ñuqa kawsayniqa allinpa qhawasqa kachun ari nispa. Imata parlasan kaypi uhkaq iskaykaq kapitanninmanta kanqa Diosman oraspa nina larwa uraykamu ñuqa qhawani warmisninta wawasninta familiasninta llakisqas kasqankuta anchay phutiypi kasqankuta wasinpi ñuqa mañakuyki qam khuyaqakunaykita kawsayniymanta qan kusita qoyatinki qan llakikuna qoyatinki qanmanta kasan imapis nispa hinata payqa qonqorikuspa mañakorqa Dios chay kinsakaq kapitanpaq siminta uyarispa payqa chay kinsakaq kapitan patak achas sonqon karqa. Imayna sonqon karqa? Payqa confían Diospi. Imaynata pay Diospi confían? Payqa yacharqa tukuy imata Dios ruwayatinanta. Kuna paqarinpis kikillantataq Dios kawsayta quwan chay kawsasaq. Dios qhichwanqa kawsaynita chayqa. Dios kusi quwanqa chay ñuqa allin kusiypi kawsayta tini. Dios kawsaynita qhichwanqa chay kawsayni qhichusqa kanqa. Dios manta kasan imapis munaynin. Kinsakaq kapitanin uyararqachu manachu Dios paq. Qusqa ñawirisun chunka pisqayuq chiklayninta. Kinsa chiklayninta tukuy qusqa ñawirisunchis iskay kinsa. Chantata Dios paq ángel nenqa Eliasta nerqa. Paywan rillay ama manchachikuychu nispa. Eliastaq hataritawan reypaqman chay kapitanwan qusqa rirqa. Chanta Eliasqa reyta nerqa. Tata Diosqa ahinata nisunki qanqa kacharqanki tapukuqta Ekronpaq Diosnin Baalzebuta manapis Israelpi Diosqa Diospa palabranta purikunaykipaq kanmanchu karqa hina. Chayrayku kunanqa chay puñuynikimanta manaña hatarinkiñachu chayqamanta wañunkipuni nispa. Chunkapis qayuq chiklayninta ñawirispa Dios kutichimurqan. Chanta tata Diospa ángel nenqa Eliasta nerqa. Paywan rillay nispa.
Elías chukutichirqa Dios chukutichimurqa Dios kaypi kutichimun. Dios uyarirqa kaypi usqaymanta. Imanita munan kay? Dios mana suyayatinchu. Imaraykuta Dios ma suyayatinchu? Niraq Elías nisaqtin Dios usqayta parlaymunan. Elías nispa qan qhaway kay kinsa kaq capitanta payqa confian ñuqapi nispa. Dios tukimata ruwayatin. Amén. Waqemasis manaña qhawanichu chay waqeta. Dios tukima ruwayatin. Dios kawsayta qoyta atiwan. Dios qhichuwanman kawsaynita. Dios tukimata allinyachiyatin. Mana ñuqa qhawanichu ukaq capitanta, iskayqa capitanta paykuna maypi astawan confiaq kanku? Rey Ocosíaspi. Waqemasis paykunata atininku tiyan. Pero chay kinsa kaq capitán ri ujinataq karqa. Elías imata ruwasanki nispa. Usqayta imarayku chaypi chukusqallapuni kasanki nispa. Uraykami usqayta nirqa. Pita hinata usqayta rin waqemasis Dios astawan usqayta purasarqa. Dios mana suyayatinchu, ma awantayatinchu, Dios yanapaymunan. Dios imata ruwaymunan waqemasis? Dios yanapayta munan. Chayqa punchari ari Dios Elías usqayta uraykuy Rey Ocosías suyasasunki nispa charayku kinsa kaq capitaninta kachamusunki nispa ñuqa kay kinsa kaq capitanta yanapaymunani nispa payqa ñuqapi creen, payqa ñuqapi confian. Dios tukima allinta ruwayatisqanta kunan paqarinpi waqemasis qankunapis tiyanchu llakikunaykichis ch'ampasniykichis phutiykunas kanchu qankunaqta kanchu necesidades niykichis qankunapis mañakuspa oraspa Diosman kay kinsa kaq capitanta qhawarichis. Mana payqa suyarqachu Diosta. Payqa usqayta Dios nirqa Elías usqayta urayku ñuqa munani kay kinsa kaq capitanta nispa. Elías chayta uyarispa chay kinsa kaq capitawan qusqa rirqa. Payqa funt'arqa hinamanta misionninta. Chay Reypa kamachisqanta. Wawqimas tal vez kawsayninchispichu chay chika llakikunas tiyan. Imaynatachus ñuqanchis kunan paqarinki killantataq chay kinsa kaq capitán hina confiaspa Diospi creespa. Imaynata creerqa chay kinsa kaq capitán imaynata creerqa? Imaynata creerqa? Qankunapis tal vez sufrisankichishchus ima putinekta, onqoynekta, imapis kachu tukuyma kangi. Pero chay kinsa kaq capitán hina Dios tukuy imata ruwayatin. Chanta mañakuspa Diosmanta Dios yanapasonqachis kinsa kaq capitanta hina. Waqemasis kunan paqarinpi atinchis qhawayta kaq iskay capitán kinsa kaq capitanta kinsantinku ujinas karqanku kikillantata waqemasis sonqonchispi imaynachus kasan confianchis Diospi chayqa imachus kasqanta imachus hina kanqa. Hinamanta kanqa allin chay hinata qhawaspa Diosmanta astawan alli qamkunaq sonqoykichispi tiyan chay. Kunan paqarin Dios munan chayta ruwayta. Hanaq pachamanta pachimata uraykuchimi munan ninala ruwayta. Chayta rupaykunapaq. Qanqa mana ñuqapi creenkichu nispa. Imapi creenkichis astawan? Ocosíaspi. Chay aychaq munayniman hina Génesis chunka suqta aqaynipi imatachus uyarinchis Sarai qosawan parlaspa imata parlasan pay? Ñuqa esterilkani kunan mana ima suyaypis kanchu mana waway kapuwanmanchu nispa pay kamachin agarta qhawasumanta qhawarqa kallpayuqta paypata wawasnin kama nispa payman chayaykuy nispa qusanta mañarqa chay agarniqta kapuwasun wawasninchis nispa. Imaynata qankuna qhawarinki chayta aychaykichisman hina? Kunan paqarinpis qankuna Diosta saqispa chayta calcularispa kawsayni astawan allin hina kanqa hinata ruwaspa tal vez hinata t'ukurispa waqemasis Diospipis llaki chakanqa Dios llakisqacha chaynata kanqa imaraykutama ñuqapi creenchu nispa kay kinsa kaq capitán hinata kasan waqemasis tukuy imata ruwayatin
kawsaynitapis qoyta atiwan qhichwayati nispa. Charayku chay onqoy chay manu Dios manta kasan. Dios pi confiaspa, Dios chayta munarqa manchayta. Charayku mana suyarqachu Elias kutichinanta, chantaqa Elias uraykuy ama llakikuychu, ama manchachikuychu, chay raywan parlaq nispa nirqa. Hinamanta qusqa uraykuspa chunka suqta uchillanita qhawarillasuntaq. Kinsa kaq kapitanwan Eliasqa uraykurqa. Chanta rey Ocosiaspaq chimparqanku, chunka suqtayuqpi parlan. Chanta Elias reyta nirqa. Tata Diosqa ajinata nisunki qanqa kacharqanki tapukuqta Ekronpaq Dios nin Balzebulta manapis Israel Diosqa palabranta tapurikunaykipaq kanmanchu karqa hina. Charayku kunanqa chay puñunaykimanta mana hatarinkiñachu chayqa tapuni wañunkipuni nispa. Kunan paqarinpis wawqimasis chay Ocosiaspata hina sunqunchis kanqa chayqa Israelpi nichu Dios tiyan, Dios nichu yanapawasun, Dios nichu imatapis aliyachanqa hinamanta kachaspa Diosman Balzebudman Ekronpaq Dios chayman kachaspa wawqimaskuna paqarinqankunapis qhawankichis ima piskachun llakikunas ima tiyan necesidades sunquykichispi Dios chayta ruwayatin. Dios atin aliñachita tukimata. Chanta Dios munakuan, Dios ñuqata munawan apaykachuyta. Dios pi confiaspa kay runata Dios yanapay munan usqayta. Dios kiki munan yanapayta. Tukuy wawqimasisman Dios pi confiaspa kunan paqarin kayta haqayta tukuy necesidades nikita Dios yanapasunqachischu manachu? Kawsaynikichis pimanta kashan? Chaypi crenkichischu? Ama llakikuychischu Diosqa kay kawsaynita apanankama kay pachapi kawsayatinchis. Amen wawqimasis Diosmanta kasan tukuyma cancerpis kachun, ima onqoypis kachun. Dios mana apakapunchaqa cancerwan tiyayatinkichis pachaq watasta, iskay pachaq watasta Dios saqanankama. Ama llakikuychischu. Pero ashkas mana Diospi confiaqkuna paykuna ñak'arinku kay kawsaypi. San Juan libruta chunka uqniyut t'aqaynita masq'arillasuntaq. Kaypi ñawirispa Lázaro kawsaynillosun. Betaniapi ayllu karqa, chay ayllumanta Lázaro karqa. Chaypi Lázaro onquykurqa y chaypi panaykunasnin Marta, María kacharqanku Jesusman. Jesus qan yachanki qan munakunki turiyku Lazaruta pay onqoykun nispa. Charayku llakisqa kasaykun hamuy usqayta nispa Diosman oranki chayqa pay thaniyanqa nispa nirqanku. Jesus chayta uyarispa, chay mensajerosta uyarispa Marta, Mariamanta, Lazaromanta pay kutichirqa. Chay onquyqa mana wañuypaqchu. Mana chayqa Diospaq glorian qhawarikunanpaq nispa. Chay onquyniqta Lázaro onquyniqta ima qhawakunqa Diospaq glorian qhawakunqa nispa nirqa. Dios llank'arinqa. Chanta Jesus Lázaro wasiman sirqa nichu rirqa payqa iskay p'unchaytawan qhipakurqa. Chayta suyaspa mana Lázaro wasiman sispa Lázaro wañurqa. Chay wañusqamanta Lázaro hayk'a p'unchayta kasarqa tumba ukhupi. Tawa p'unchayta kasarqa recién Jesus chayamurqa Marta Mariaqman. Jesus chayasaqtin Marta waqaq. Chanta Jesusta qhawaspa paykuna kusisqa kasarqanku kanpis. Jesus chayamuqtin mata palarqa niraq turi wañusaqtin hamuwa chayamuwaq karqa ni turi wañunmanchu karqa nispa. Imarayku chay hina tarde chayamunki nispa nirqa. Wañunkanpis wawqi Lázaro wañun oraspa Diosmanta mañakuspa Dios imata ruwanqa? Dios uyarisunqa nispa. Kaypi qhawarisun San Juan libruta chunka uqniyut aqapi iskay chunka iskayniyuq chiklayninta qhawarisun.
Chaywanpis ñuqa yachani imatachus Diosmanta mañakunki chayta pay qosunanta nispa. Pita hina parlarqa? Marta hina parlarqa. Kan tarde chayamunki kampis chayrayku turiwañu nispa. Kay iskay chunka iskay niyo chillaynipinin. Chaywanpis ñuqa yachani imatachus Diosmanta mañakunki chayta pay qosunanta nispa. Hinata Marta nisarqa. Imata Marta parlasarqa wauqimasis? Chaywanpis ñuqa yachani imatachus Diosmanta mañakunki chayta pay qosunanta. Uyaranqachu manachu? Kan mañay Diosqa uyarisonqa nispa nirqa. Jesusta hinamanta mañarqa Diosmanta iskay chunka kinsayuqpi Jesus payman nirqa. Turayki kawsarimunqa nispa. Jesus imaynata nirqa? Turayki kawsarimunqa nispa. Ñawpaqta Marta imaynata nirqa? Imatachus Diosmanta mañanki chay Dios qosonqa nispa nirqa. Dios uyarisonqa nispa nirqa. Mana creenapaq hina kayqa k'achitum uyarikun kampis. K'acha uyarikun kampis, pero Marta sonqon creenchu manachu Jesuspi? Creenchu manachu? Mana creenchu Jesuspi. Kay ñawpaq kapitan hina Diospaq k'acha parlan. Diospi confían, creen Diospi, pero sonqonri uhinata kasan. Martiaqtapis kikillantaq sonqon karqa wauqimasis. Kunan Diosmanta mañakuspa Dios uyarisonqa nisparqa. Jesus chayta uyarispa, Marta Jesuspi creespa Diospi, turiki Lázaro kawsarimunqa nispa nirqa. Marta Diospi creespa imanata kutichinan karqa? Pachi Dios, qaninki chay kawsarimunanta? Turi kawsarimunqa nispa ninakarqa. Wañusqapis kachupay kawsarimunqa nirqa. Pero Marta imaynata nirqa? Iskay chunka tawapi qhawarillasuntaq. Kay ñawpapi ñawiriyta tiwaqchis. Qusqa ñawirisun. Marta uyariyta imata kutichirqa? Iskay 15. Martataq nirqa. Ari ñuqa yachani kawsarimunanta qhipa p'unchaypi wañusqas kawsarimunqanku chay pacha nispa. Kay palabra uhinata kasangi? Kawsarimunqa, pero hayk'a kawsarimunqa? Payqa creespa hina kampis, pero chiqatapuni payqa mana creenchu. K'achamanta kay palabra uyarikun, pero payqa ma creenchu. Kikillantataq wauqimasis kunan p'unchay iglesiaman congreganku, creyenku. Creespa hina kanku, Tata Dios ni Salvador ni nispa. Jesucristo cruzpi wañuspa pichan tukuy huchasninchista k'achito parlanku. Pero huchasapa kani nispa ninku, hucha tiya ñuqapi nispa. Marta kikin k'acha parlanku, creente kaspa hinanku. Kunanqa kan mañay Diosmanta nispa, Dios uyarisonqa nirqanku. Kunan kawsarimunqa nispa. Marta imaynata kutichirqa? Ñuqa yachani kawsarimunanta nispa. Kawsarimuna p'unchaypi. Kunanqa ma kawsarimunqachu. Hayk'ata kawsarimunqa? Señor Jesus hamuqtin kay ñawpaqman nispa. Marta creenchu manachu? Creenchu manachu Martaqa? Mana Martaqa creyatinchu. Jesus chayta qhawaspa mana payqa creenchu nispa chaqapuni chari k'achitu parlan kampis pay creespa hinan kampis Diospaq wawan parlasa mana ñuqapi creenchu payqa ni mana kawsarimuyatanqachu nispa chayta parlasan Dios mana tikunchu kawsarimunanta nispa chayta qhawaspa Dios phutisqa kasarqa imaraykutaq Marta ma creenchu k'acha parlan kampis Marta zipun chanta waqyan María Jesus chayamun kanqa atiende nispa nin María taqri Jesus ta qhawaspa atiendespa kikillantataq parlan imarayku rishin chayamunki ñawpaqtachu chayamuwaq karqa oraspa mañapunkiman karqa Lázaro mana wañunmanchu karqa kunan Lázaro turi wañusqaña tawa p'unchayña chaymantapis pasarpayan nispa hinata María parlasarqa kaypi qhawarillasuntaq 15 chunka iskayniyuq chillayninpi. Chanta Mariaqa maypichus Jesusta kasharqa chayman chayarqa payta zikuytawan ñawpaqman
pampakama kumuykuspa nirqa Señor qanchus kaypi kawaq karqa chayqa turay mana wañunmanchu karqa nispa chanta Jesusqa Mariata qhawaqta rikuspa paywan hamuq judeostapis waqallaqtataq rikuspa payqa sinch'ita phutikurqa sunquntaq wawayarqa nirqataq maypitaq payta p'amparqankichaq nispa paykunataq nirqanku Señor hamuyari rikunki nispa hinapi Jesus waqarikurqa kaypi nin Jesus waqarikurqa nin imaraykutaq Jesus waqarqa wawqimasis Dios wakichisan kinsa kapitanpaq sunqun hina paypis kinsa kaq kapitapis aychaman k'askasqa pero Dios tukuymata ruwayatin Dios yanapawanqa nispa Dios kawsayniyta munanqa mañakuspa Dios quwanqa nispa qunqurikuspa Diosmanta mañakuspa Dios uyarirqa kinsa kaq kapitanta usqhayta Dios kutichirqa manchayta munarqa Dios yanapayta Dios munan yanapayta ñuqanchistapis kikillantataq Marta Mariawan ima Dios kawsarichiyta atin Dios yanapayta munan pero Marta sunqunta qhawarispa mana creenchu imatataq mana creenchu wawqimasis Dios ma ruwayatinchu Dios mana salvayatinchu Dios mana munakuanchu Dios chiqnikuwan Dios mana llank'anqachu ñuqawan nispa hinamanta askha runas qhawarikuspa paykuna t'ukuyninta qhawarikuspa hinata creyenku Ocosías hina Israelpi nichu Dios tiyan taraykuchu kachamusa nispa waq Dios esta Ecronmanta Dios Balsebuta chay sunquta Dios p'akinwanchimunan enqaykuymunan chay kinsa kaq kapitan hina Dios manta kasan Dios ruwayatin tukuy imata kaypi Marta María ima chayta uyarispa turiki Lázaro kawsarimunqa nispa hinata palarqachaqa punchari Marta imaynata kuticharqa ari kawsarimunqa ari nispa hinata chukrarqa Marta ñuqapi creenispa Dios chay chikata munarqa suyayta confiaspa chanta imatanin ari tukuy wañusqa kawsarimunqanku chay punchaypi kawsarinqa nirqa kuna paqarinpis wawqimasis Dios chusqankunata watusunkichis chayqa ari ñuqa suyasaykisqankunata yanapayta tiyanchu ch'ampaqnikichis unquykunaqnikichis ima llakipis kachunqankunaqta qankuna ñuqapi creenkichis chayqa Dios hinata watun chay creewankichischu nispa watuykachiswanchis qankuna creesawankichis ñuqapi nispa imaynatataq qankuna ninkichis qankuna creenkichis ñuqa tukuyma ruwayatinayta nispa nichu ruwayatin qankunapis creenkichis ñuqapi tukuyma Dios ruwayatinanta kunan paqarin wawqimasis creenkichischu creeychis Dios tukuymata ruwayatin kawsayniypi chayqatapuni chay huchanchistapis Dios limphuchayatin pampachayatin tukuymata mayqin ch'ampapis kachun mayqin unquypis kachun kunan paqarinpi tukuy wawqimasmanta kaypi creespa Dios suyasan yanapayta llank'ayta apaykachayta kawsaynikichayta kunan paqarin kaykama compartisunchis kunan orasaq ñawpaqta oraspa chanta anuncios qusaqku tata Dios kunan paqarinpi uyarispa Rey Israel manta Ocosías nekta tatan Acab maman Jezabel paykuna wañuchirqanku Diospa profetas ninta chayrayku wawanqa Acab Ocosías reinaspa Israelpi payqa unquykurqa up'unchay ventanamanta urmaykamuspa salampi wasinkupi mana thanayayatirqachu charayku pay llakiypi kasarqa sunqunpitaq Dios mana yanapawanqachu nispa nirqa Dios mana ñuqata munakuwanqachu nispa tatashñayqa enemigos ni Diospata nispa imaynamanta Dios llank'ama ñuqapi kawsayniypi nispa chay sunquwan payqa kacharqa waq Diosesman Dios Ecronmanta Dios ninman chaypi Dios phiñakurqa chayta qhawaspa chay sunquniqta
Dios Israel pikaspa imaraikuta payma watukunchu imaraikuta ma watuchinchu Dios wakichisarqa payta yanapanapa thaniyachinanpaq unquyninmanta tata Dios kunapaqarimpis tukuy wawqimas kaypi kasanku confiaspa Diospi Dios yatin yanapayta paykunaman kawsayta qoy pay qhichuyta atillanta kawsayninchista pero Dios munakuanchis Dios munan bendicioninta qoyta ñuqanchisman tata Dios kunampis kay tiempopi rantisayku mozo hallp'ata necesitayku wasiykuta ñuqaykupis confiaspa Diospi quwasaqku Dios tukuy wawqimasis orasayku kunan paqarinpi gracias ta qoyku kay culto necta orayku Señor Jesucristo sutinpi amén.